buenas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. No, ahora sí voy a conversar con Andrés Caleca. Andrés Caleca, economista, profesor, político venezolano, presidió el Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre de 1999 y hoy es precandidato a las primarias de la oposición. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, Chile. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a todo tu equipo y a la gente de todo el país que te oye. Por favor. Bueno, usted conoce muy bien el CNE. Sabe, digamos, el alcance que puede tener en las elecciones cuando no se trata de elecciones presidenciales, sino elecciones que incluso se den de otras características. Y la pregunta es si ve viable que se dé unas elecciones primarias de la oposición sin la asistencia técnica del CNE, que se dé por el proceso de autogestión y sobre todo la fiabilidad de esos resultados, que creo que es lo más importante. Sí, claro. Mira, hay varias consideraciones sobre ese tema, ¿no? El primero tiene que ver con el aspecto jurídico del asunto. Hay que tener mucho cuidado con lo que pueda suceder en los próximos días o meses con respecto a las primarias. Yo no tengo la menor duda de que el gobierno, si las primarias caminan hacia el éxito, hará lo posible por hacerlas implosionar y por hacerlas fracasar. Y me refiero al tema jurídico en primer lugar. La Constitución vigente en Venezuela establece casi textualmente con respecto a este tema, que las elecciones para elegir autoridades internas de los partidos políticos, de las organizaciones con fines políticos y de los sindicatos deben ser supervisadas por el Consejo Nacional Electoral. No así, por ejemplo, un siguiente habla de los gremios, etcétera, donde deja el aspecto un poco abierto y dice los demás gremios, etcétera, podrán solicitar la ayuda del CNE, pero pareciera taxativo que en el caso de las organizaciones con fines políticos y de las organizaciones sindicales, la presencia del CNE es obligatoria. Por supuesto, hay interpretaciones sobre esto. Yo no soy abogado, hay abogados que dicen, bueno, que esto no es de una organización con fines políticos, sino de una alianza, etcétera, pero no debemos perder de vista la amenaza que ya ha sido formulada. Además, ya hay un recurso en camino que lo introdujo o lo va a introducir determinado personaje que no recuerdo cómo se llama ahora, pero además algunos personeros del gobierno de mucho nivel lo han dicho, han amenazado que estas primarias sin el CNE serían ilegales. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque tenemos que saber con qué piso lleno de vidrios rotos estamos pisando. Luego hay un tema, un inconveniente a mi juicio muy importante con respecto a las primarias autogestionadas y que tiene que ver con su extensión en geográfica y física en el territorio nacional. Dicho de otras palabras, ¿cuántas mesas electorales y dónde realmente podemos abrir la oposición venezolana organizada, la comisión de primaria en primer lugar y los partidos que tienen que apoyar en todo esto, ¿no? Cuando las primarias del 2012 que ganó el señor Capriles, que se hicieron con la supervisión y la ayuda del CNE y el soporte del CNE, se abrieron los centros electorales, no todos, por supuesto, no todos los que se abren para una elección nacional, pero se abrieron en primer lugar los centros electorales tradicionales, es decir, donde la gente vota normalmente. Y en ellos y el conjunto se abrieron aproximadamente 13.000 mesas electorales. Eso permitió que votaran 3,5 millones de personas. ¿Cuántas mesas electorales puede abrir la comisión de primaria? ¿Cuánta fuerza tiene? ¿Cuántos recursos económicos tiene? ¿Cuánta organización tiene para extender el proceso? Hoy, por cierto, hay una reunión donde van a participar los representantes de todos los precandidatos. Mi representante va a ir y esa va a ser nuestra gran preocupación. ¿Dónde vamos a abrir cuántas mesas electorales? Porque es importantísimo. El éxito de la primaria radica en que el candidato que resulte electo goce de la legitimidad que le otorga el gran número de votantes. Ojalá sean muchísimos, pero obviamente al no estar el CNE respaldando, esto conspira contra la participación. Sí. Por ejemplo, en el estado del Tamacuro, vamos a ponerte un ejemplo, ¿cuántas mesas van a abrir? En el Bolívar, ¿cuántas mesas se van a abrir? Solo en Ciudad Bolívar y algunas zonas de Puerto Ordaz. ¿Y qué pasa con el resto del estado Bolívar? Ese es el tipo de preocupación que tenemos nosotros, porque nuestra candidatura es una candidatura que no tiene, digamos, una gran organización detrás de ella, no tiene un partido,
porque nuestra candidatura es una candidatura independiente, aunque ya hay un partido que nos ha apoyado, pero nosotros queremos que la gente participe, precisamente ese gran volumen de personas de los que dicen que quieren participar en las primarias y que consideran que debe ser electo un candidato independiente. Esa cifra varía según la encuesta, pero más o menos se mueve entre el 30 y el 40%, imagínate tú. Nosotros tenemos que darles posibilidades que se expresen. Hay que llevar el proceso electoral a la gente y no esperar que la gente vaya al proceso electoral en un país que está prácticamente paralizado. Chile, no hay gasolina, no hay nada. Mira, yo vengo de Yaracuy. La semana pasada, el jueves, estuve en Yaracuy. Hicimos una concentración allí y la gente llegó prácticamente a pie. No hay gasolina, no hay transporte. Ahora voy a Maracaibo el día jueves y los organizadores tienen la grandísima preocupación de que Maracaibo está prácticamente paralizado también. Bueno, ese es el juego del gobierno. Sí. No te extrañes que la paralización, la falta de combustible y todo esto sea para desanimar la participación. Ahora, Acuérdate que no vamos a una confrontación, a una fiesta electoral. Nosotros vamos a una confrontación electoral muy difícil. ahora fíjese, profesor, entre que voten en las primarias unos pocos, es decir, que no sea, digamos, una muestra representativa, porque no hay el alcance suficiente que pudiesen tener con la asistencia técnica del CNE en cuanto a los centros de votación, y que se decanten por otro método que es el consenso. ¿Cuál prefiere usted? Bueno, yo prefiero unas primarias exitosas. El problema del consenso es que supone que hay legitimidad absoluta entre quienes se ponen de acuerdo. Si, por ejemplo, hubo un consenso en Venezuela en el año 1958, que se conoce como el Pacto de Punto Fijo, se firmó en la quinta Punto Fijo, que era la lugar de residencia del doctor Caldera. Firmaron ese pacto Rómulo Betancourt, Roberto Villalba y Rafael Caldera. En ese momento, esos tres personajes de la historia venezolana tenían un gran respaldo popular, un reconocimiento absoluto de toda la sociedad por sus luchas contra la dictadura prejimenista, etc. Hoy en día la situación es distinta. Uno de los graves problemas que tiene la oposición venezolana es que en la mayoría del país, aun cuando rechaza la gestión del señor Maduro, no está apoyando a la oposición venezolana. Las encuestas lo dicen. Mira, todos los partidos de la oposición están sumando 20% de apoyo del país. De manera que cuando se habla de las primarias es para que se gane legitimidad, porque se ponen de acuerdo estos partidos, el 20% del país. Ese 60% que no apoya a Maduro y apoya a la oposición se sentirá emocionado, se sentirá representado por esa decisión. La idea de la primaria era hacer participar al mayor número de gente posible debido a la debilidad de las dirigencias políticas que vienen o venimos, porque yo, aunque no soy miembro de un partido, soy miembro de la oposición venezolana, y para lo bien, para lo bueno y para lo malo, por supuesto, ¿no? Venimos de 23 años de derrotas, con muy pocas victorias, pues han sido victorias muy importantes las que hemos tenido, pero muy pocas. Venimos de ser derrotados, perseguidos, eliminados, inhabilitados durante 23 años, y eso se nota. De manera que yo sigo insistiendo que hay que defender las primarias. Me hiciste al principio una pregunta, ¿qué seguridad tenemos en los resultados electorales que se hagan de una elección no supervisada por el CNE? Yo tengo absoluta confianza en la comisión de primarias y que organizarán el tema de manera adecuada para que la seguridad del conteo de los votos sea indiscutible, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿cuánta gente participa? Sí. Ahí está el meollo en este momento. Yo creo que, sobre todo a propósito de su experiencia con relación, para el momento que usted era presidente o formaba parte de la directiva del CNE, el voto no era digital o automatizado. No, mira, yo fui miembro y después presidente del primer Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que lo eligió el Congreso Nacional Bicameral de entonces, en el año 1997. Y fuimos nosotros, precisamente, ese Consejo Nacional Electoral, el primero que automatiza el proceso electoral. Pero no venezolano. Completo. Digamos, eso se logró posteriormente en lo que ha sido pues el trabajo del CNE, que es la automatización del voto, ¿no? La diferencia es la siguiente. Cuando nosotros hicimos una licitación internacional para automatizar el proceso electoral, seleccionamos una empresa que presentaba un sistema, digamos, mixto. Es decir, se votaba en un tarjetón electoral, se marcaba el tarjetón electoral, un tarjetón electoral
adecuado para eso, y la máquina leía el tarjetón electoral. Los que juegan y sellaban cuadros de caballo saben de qué estoy hablando. Tú llenas las casillas y entonces lo pasas por una máquina. Sí. Esa máquina leía el voto del ciudadano, que era manual. El ciudadano llenaba con su propia mano y con un marcador especial que se le proporcionaba en el momento de votación la casilla que quería marcar. La lectora óptica lo leía, escrutaba, totalizaba y enviaba ya todo ese siguiente proceso, sí, automatizadamente. Luego, no sabemos por qué, sin ninguna explicación al país, en la gestión de Jorge Rodríguez como presidente del Consejo Nacional Electoral, se desecharon esas máquinas y se trajo a aquella gente del Martí, ¿recuerdan? Que ya se fueron del país. Y entonces se empezó a votar ya con computadoras touchscreen, es decir, la tecnología había avanzado. Entonces ya no votamos con un marcador, Sí, con una pluma. pero ¿por qué le hago esta pregunta? Que, usted, digamos, justo estuvo en la etapa, digamos, de transición, por así decirlo, entre el voto manual y el voto automatizado, un híbrido. Pero en todo caso, en la experiencia cuando el voto fue manual, la fiabilidad de los resultados puede ser casi igual que el voto automatizado. Se lo pregunto sí, en el contexto de unas primarias. Claro. El problema consiste no tanto si el voto es manual o si el voto es automatizado, sino en el escrutinio, Shirley. El problema es cuando tú vas a empezar a sumar los resultados. Por supuesto, en unas primarias el problema es menor, porque se supone que en unas primarias no van a votar 10 millones de personas. Ojalá fuera así, ¿no? Nos meteríamos en un problema, obviamente, a la hora de escrutar. Porque ¿quién cuenta los votos? Los votos los va a contar las personas de la mesa. Pues imagínate, 5 o 6 personas en la mesa, 5, 4, no sé cómo se van a organizar las mesas electorales, eso está por definirse. Los testigos allí presentes. Y entonces, bueno, serán un pizarrón, como se hacía antes, antes del proceso automatizado. Entonces, bueno, mira, un voto para María Corina, un voto para Capriles, uno para Caleca, y van sumando. Al final, esa la misma a todo el mundo. Entonces, un problema que se va a presentar al final del proceso electoral cuando empiece el escrutinio. Y el siguiente problema, una vez superado eso, si todas las sumas de todo el mundo cuadran, todo el mundo se puso de acuerdo a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, quién sabe lo que puede pasar. Se ponen todos de acuerdo, firman el acta, y entonces viene el problema que hay que trasladar el acta manualmente, o sea, en un carro, hay que llevar el acta para algún sitio. Me dicen que la Comisión de Primaria ha elaborado un sistema que permite que el acta pueda ser escaneada por celulares y transmitida. Bueno, ya sabemos los problemas de Internet. Es decir, el problema se hace mucho más complejo de manera manual que de manera automatizada. Es así de sencillo, es clarísimo. ¿Qué pasa con los bancos? Antes teníamos que hacer un cheque, ir a un banco, eso era complicadísimo, una cola para que te pagaran. Ahora todo lo hacemos automatizado. Bueno, estamos como regresando, obligados por supuesto, porque el CNE se ha retirado, estamos regresando a una etapa ya superada, sobre todo en Venezuela. ¿Cuáles son sus temores con respecto al proceso de organización de unas primarias autogestionadas? Me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa, estamos conversando con el profesor Andrés Caleca. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda. Te acompañamos a entender los cambios. Con Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, sigo conversando con Andrés Caleca, profesor, economista, político venezolano, presidió el Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre de 1999 y hoy es precandidato a las elecciones primarias de la oposición. Le preguntaba, profesor, cuáles son sus temores con respecto a una primaria autogestionada. Con relación a la organización, ¿no? Ya me ha dicho que hay, incluso al principio, el tema de la ley y la interpretación que hay con respecto a eso, pero una vez, digamos, si es posible, superado, digamos, estas dudas o estas interpretaciones, o el proceso pues va a avanzar, ojalá y así sea, la pregunta es cuáles son sus temores como candidato. Sí, mis temores, ya lo habíamos señalado, el más importante de ellos, la extensión. ¿Cuánta gente podrá votar en las primarias? Es decir, unas primarias que sean realizadas, por ejemplo, hablemos de la Gran Caracas. Imagínate una primaria donde solamente se abran mesas electorales en Chacao, Baruta, El Hatillo, que no se abran mesas electorales suficientes en Petare, por ejemplo, en el municipio de Sucre, que no se abran suficientes en mesas electorales en el oeste de Caracas, en Guarenas. A ver, lo he perdido. He perdido al profesor Caleca. Profesor, no lo escucho. A ver, creo que tenemos un problema en la comunicación. Estoy conversando con Andrés Caleca. Bueno, voy mientras a ver si hacemos una pausa. A ver si logro reactivar el audio con el profesor Caleca. ¿Hay chance? A ver. No, definitivamente hay. Ahora, profesor, no escuché nada de su respuesta. Me decía, su principal temor es el tema de la extensión o la capacidad que tenga esas primarias de recoger la intención del voto del mayor número de venezolanos en el país, ¿correcto? Eso exactamente. Sobre todo, repito, al interior de las grandes ciudades, en las zonas, digamos que no son de clase media de las grandes ciudades, y del interior del país, es decir, la Venezuela de adentro. Hablaba de Apure, hablaba de Guárico, hablaba del sur de Monagas, el sur de Anzoátegui, el sur de Bolívar, la zona de la costa oriental del lago, la frontera occidental de Mérida, Táchira y Trujillo. Mira, es un problema, bueno, al oriente del país, ¿qué va a pasar en Carúpano? ¿Qué va a pasar en Cumaná? En las poblaciones al interior del estado Sucre. Bueno, esa es mi gran preocupación. ¿Qué fuerza real tenemos nosotros para abrir mesas electorales en el mayor número de localidades y de poblaciones posibles? Porque, repito, el éxito o el fracaso de la primaria tiene que ver no con el candidato que elijan, sino con el número de personas que le den legitimidad a esa elección. Ese es el tema más grave. Y que posterior, efectivamente, según la participación, si ese candidato tiene la legitimidad. Yo creo que ahí está el problema. Si tiene la legitimidad y si va a tener el apoyo del resto de los candidatos, efectivamente, que participaron. Sí. Pero además de eso, Chile, mira, hay que al principio, tu primera pregunta sumaste el tema del consenso. Yo te he dicho todas las razones por las cuales considero que lo ideal es hacer las primarias. Pero la oposición tiene que tener, debemos haber aprendido ya de 23 años de problemas con lo que estamos enfrentando. Debemos tener plan A, plan B, plan C. La oposición tiene que sentarse seriamente, analizar todos los escenarios, como hace cualquier dirigencia, bien sea empresarial, militar o política en este caso. Tener una respuesta para cada escenario. En este momento, por supuesto, los candidatos todavía no somos tales, por lo menos muy pocos. Creo que el señor Enrique y Tamara Adrián, además el resto estamos por inscribirnos. Yo debo inscribir mi candidatura el viernes 23, digamos a última hora prácticamente, porque yo estoy recogiendo firmas. Al ser un candidato independiente, he tenido que recoger firmas en 2 entidades federales.
y eso hace que trate de ganar el mayor tiempo posible para lograr alcanzar la meta. Pero esta semana es vital. Una vez que estén o que estemos inscritos los candidatos, que dejemos de ser precandidatos y seamos candidatos, yo voy a proponer, no públicamente, no armando un escándalo, nada de eso, en privado, o sea, con seriedad, una reunión de todos los candidatos, que nos reunamos, nos sentamos entre todos, nos sentemos entre todos los que efectivamente nos hemos inscrito de candidatos y empecemos a analizar escenarios y que nos comprometamos con respuesta o por lo menos a empezar a pensar la respuesta a cada uno de los escenarios. Porque igual si las primarias fracasan, bien porque el gobierno las impide, las hace implosionar, las declara ilegales, o porque los peligros que hemos señalado efectivamente no pueden ser conjurados, igual la oposición venezolana tiene que presentar en el 2024 o antes, cuando le ocurra hacer las elecciones, tenemos que presentarnos unidos. Si no vamos unidos, todos los partidos de oposición venezolana, las organizaciones de la sociedad civil organizada, etcétera, no vamos a poder salir de esta situación. Y hay que tener madurez política para eso. Ahora, más allá de esto que hemos conversado, que por supuesto es noticia, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la forma en que se van a realizar las elecciones primarias, en este caso, pues usted, al menos hasta el momento, es precandidato, es ¿por qué decide usted lanzarse a esta tarea, ¿no? O a esta batalla por, bueno, conquistar de parte de la oposición el poder eventualmente si usted es electo en las primarias? Mira, nosotros habíamos empezado hace más de un año un proceso de visita, creo que tú incluso me entrevistaste en una oportunidad por lo menos, de visita a todas las regiones, a todas las ciudades del interior del país, y bueno, en Caracas también, para hablar con los dirigentes locales, regionales, municipales, comunales, de los partidos políticos, de la oposición organizada, pero también de la sociedad civil venezolana, sobre el tema electoral, es decir, la ruta electoral como un camino, como una ruta estratégica para poder cambiar la situación del país. Venezuela venía, como tú sabes, la oposición venezolana, mejor dicho, venía dando bandazos en los últimos 23 años entre la participación electoral, la abstención, la insurrección, los golpes de Estado, la solicitud de invasiones. Unas veces llamábamos a votar a la gente, otras veces no. Y yo me planteé la tarea personal, digamos así, de salir de mi casa a recorrer el país, a hablar con los dirigentes políticos para recuperar la vía electoral, para recuperar el poder del voto, para convencernos o convencernos a retomar lo que sabemos hacer los demócratas, que es organizar elecciones, organizar votaciones, llevar a nuestra gente a votar y ganar elecciones. De hecho, las únicas victorias que ha tenido la oposición en estos 23 años han sido de tipo electoral, todos los demás ha sido un fracaso. En ese periplo por todo el país, que empecé a recibir, en primer lugar, la absoluta convicción de toda esa gente con la que yo hablaba, de que ellos estaban claros de que sí, que la ruta electoral era la ruta que debía recorrerse y que debía recorrerse hasta el final, es decir, tratar de movilizar a todo el país, convertir ese 80% de venezolanos que rechazan la gestión de Maduro en una mayoría política capaz de derrotarlo, y eso solo era posible mediante una movilización electoral, y teníamos la oportunidad en 2024 allí. Allí empezó a surgir entonces, alrededor de mi figura y de ese planteamiento de defensa del voto como instrumento de cambio y de la necesidad de crear una gran coalición nacional, más con los partidos y más allá de los partidos, empezó a surgir la idea de lanzar una candidatura independiente para las primarias. ¿Por qué independiente? Precisamente para lograr una figura que pudiese unir a todo el espectro político opositor venezolano. El resto de las candidaturas que van a las primarias, sin desmerecer la gente que yo respeto mucho, que admiro mucho por su constancia, por su lucha, han sido perseguidos, han sido maltratados, todo lo que sabemos que ha pasado en estos 23 años. Pero vamos a estar claros, cada uno de ellos representa una parcialidad política determinada. Cada uno de ellos tiene un partido, tiene una visión específica, una ideología restringida. Y se trata de reunificar al 80% del país. Esa es una mayoría variopinta, y hay socialdemócratas, y hay socialcristianos, y hay gente de derecha, hay gente de izquierda, de todo hay en Venezuela. ¿Cómo lograr unir a toda esa gente si no es con una figura independiente que esté por encima de las parcialidades?
Esa es la razón que justifica mi candidatura. Le da respuesta además a ese amplio sector de la gente que incluso quiere votar en las primarias y que dice que quiere un candidato independiente. Ese es el candidato que está ganando las encuestas, es independiente, por supuesto, no soy yo en este momento, pero a eso es que estamos apuntando nosotros. Nuestro nombre prestado para la unidad, para la conformación de una gran coalición. Además hay que acotar, Shirley, estas primarias, fíjate tú, son además de un sector de la oposición partidista venezolana. Hay partidos de la oposición y gente que es de oposición que dice que no va a participar en las primarias. Si yo gano las primarias, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es unificar a la gente que estuvo en la primaria, que se entusiasmen, que se incorporen a esa candidatura, pero inmediatamente hay que ir a buscar a los que no participaron, porque los necesitamos. Y hay que ir a buscar a ese 60% que no está con Maduro y no está con nosotros. Ese 60% que mucha gente es decepcionada de la política, que no cree ya en las elecciones, y esa gran cantidad de chavistas decepcionados, traicionados por el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia. A toda esa gente hay que buscarla e incorporarlas a una gran coalición, porque para ganar las elecciones se necesita el apoyo aplastante de la mayoría de los venezolanos, pero además para gobernar después con más razón. Venezuela está destruida. Quiero ir más allá de esta circunstancia con respecto a las primarias. Vamos a hablar de la renuncia de los rectores del CNE. Bueno, todavía no se tiene claro si al final Enrique Márquez y Picón, que de alguna manera tienen algún tipo de relación política con la oposición en su representación al CNE, se quedarán allí o efectivamente pues tienen que renunciar. Pero el punto es, este no es el mismo CNE con el que, digamos, usted se ha animado a inscribirse como precandidato, ¿no? Es otro CNE. Este CNE que estaba, bueno, fue producto de largas conversaciones y el apoyo incluso a organismos internacionales para lograr un CNE al menos más equilibrado, con algunas diferencias políticas. Pero no se sabe qué CNE va a resultar del comité de postulaciones que fue designado por Asamblea Nacional. En ese caso, profesor, la participación de usted estaría supeditada a quién conforma el CNE o quién conformaría el CNE, este nuevo CNE. No, de ninguna manera. Yo creo que hay que participar. Los demócratas participamos en las elecciones en cualquier circunstancia, aún en las peores circunstancias y sobre todo en las peores circunstancias. Yo insisto en esto. Mire, cualquier oportunidad electoral en un régimen de la naturaleza del que tenemos enfrente es importantísima. Eso lo demuestra la historia de Venezuela y la historia de todos los movimientos, de todas las luchas democráticas en el mundo. No se puede abandonar la vía electoral porque es una vía de movilización política. Lo que buscan los que están en el gobierno es desmotivar, desmovilizar, despolitizar al país. Nosotros tenemos que politizar a la población. Tenemos que devolverle la confianza en que en sus manos está la posibilidad de cambiar a Venezuela. Mira, con el CNE que pongan, tendrán que hacer unas elecciones. Y esa es una oportunidad de oro para poder movilizarnos, para poder organizarnos, para poder llevar el mensaje, hacer proselitismo. Hay que hacer política. No puede ser que hemos pasado a partir del año 17 hasta ahora uno de los peores momentos de la historia de Venezuela, sin gasolina, colas de gasolina, sin agua, sin luz, sin gas, cocinando con leña, la gente comiendo en la basura, la gente, y la protesta ciudadana no se ha activado, no se ha convertido en una protesta de carácter político. ¿Por qué? Porque desmovilizamos la lucha política. Y la lucha política no puede desmovilizarse, hay que hacer proselitismo casa por casa, hay que organizar los partidos, los movimientos sociales, un gran movimiento social y político capaz de cambiar la situación. Con ese CNE o con el que ellos pongan, participaremos en las elecciones, porque el secreto está en que sepamos defender nuestro voto, en que tengamos testigos en cada una de las mesas, que podamos tener las actas en la mano. Cuando eso ha ocurrido, como en el 2015, no le quedó más remedio al gobierno que reconocer esa victoria. Y eso ha pasado en otras partes del mundo. Esa es la estrategia que tenemos que jugar, no salirnos de ella. Van a poner provocaciones. Mira, esto que ha pasado con la renuncia de los miembros del CNE y la incertidumbre que hay, porque
Han renunciado 2 apenas de sus miembros. Los 2 miembros de la oposición, como tú dijiste, o que representan a la oposición inconstitucionalmente, por cierto, porque debieran ser independientes todos. Pero esa es otra discusión. Estos 2 señores no han aclarado cuál es su situación. Parece que han dicho que ellos no han renunciado, pero parece que la Asamblea Nacional, la decisión que ha tomado es la de cambiar todo el CNE. Bueno, todo eso es para desmotivarnos. Todo eso es para que lleguemos a la conclusión de que no vale la pena votar otra vez, como lo trataron de hacer en Barinas. Sin embargo, en Barinas tenemos una gran lección: no cambiar de ruta, persistir en nuestra ruta, a pesar de las provocaciones, de las inhabilitaciones, del clientelismo más desaforado. Una victoria que se había obtenido un mes antes del señor Superlano por 126 votos, se convirtió en una victoria de 42.000 votos un mes después. ¿Por qué? Porque persistimos en la ruta, no caímos en provocaciones digamos, se develó la trapisonda, la maniobra del gobierno. Bueno, de nuevo tenemos que actuar con ese espíritu, con esa constancia, con esa persistencia, con esa voluntad de lucha y esa voluntad de poder. Tenemos que cambiar el país. Yo tengo que despedirlo, profesor Caleca. ¿Cuántas firmas le faltan para que usted escriba su candidatura? Bueno, mira, no te puedo decir exactamente en este momento cuántas porque está en pleno desarrollo, ¿no? Por supuesto, los estados más lejanos van a terminar el proceso de recolección de firmas el día de mañana, porque tienen que trasladarse a Caracas con esas planillas. Pero tengo ya la información de anoche, muy tarde, de que, por ejemplo, el estado Apure ya había recogido todas las firmas que requerían. Van a seguir en el día de hoy recogiendo, tú sabes, para tener un colchón. Lo mismo ha pasado con Guárico. Bueno, te tendría que dar un informe. Yo voy ahora, al terminar de hablar contigo a las 9, voy a una reunión del grupo que organiza esto y allí tendré una respuesta más clara. Todo apunta que el 23 usted se va a inscribir. Sí, el 22 debemos estar entregando las firmas, consignándolas ante la comisión de primaria, y el 23 en la tarde, porque voy a estar en Maracaibo, por eso no puedo hacerlo antes. Regreso de Maracaibo en la mañana y entonces en la tarde voy a la inscripción formal. Le agradezco mucho, profesor, que haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. Andrés Caleca, economista, profesor, político venezolano, presidió el Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre de 1999 y hoy es precandidato a las primarias de la oposición, o al menos ya el 23, pues la intención es inscribirse ya como candidato formalmente para estas elecciones. Le agradezco mucho, profesor. 7:53, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.